Bienvenidos a la sesión 2 de Derecho Romano. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra presentación sobre las fuentes formales del derecho romano, la historia externa e interna del derecho, el derecho arcaico, características del derecho arcaico, las leyes de las 12 tablas, su contenido, la evolución de la interpretación, la helenización, el plebiscito, el dualismo del derecho romano, el edictum perpetuum. Vamos a hablar sobre el derecho clásico, el derecho clásico, la jurisprudencia, los principales jurisconsultos, hasta las instituciones de Gallo. Para esta sesión vamos a entender primeramente como el desarrollo de las fuentes formales del derecho romano. Vamos a entender primeramente qué es una fuente. Una fuente es donde estamos basándonos para entender el derecho romano, de dónde surge y cuáles son las principales esencias para poder comprenderlo. Dentro de ellas tenemos a la costumbre, es decir, las actividades propias que se relacionaban entre los individuos habitantes de esta cultura y que todas estas actividades que iban tomando de una manera normal para tomar decisiones, esto fueron ejemplificándose para tomar el resultado de alguna actividad que tenían que suscitarse y sobre todo resolverlo. La doctrina es todo el cúmulo de, de estudiosos o de sus libros que se han emitido sobre todo en el estudio de determinados conceptos o el estudio de lo que se realiza por parte de quienes fueron los primeros en ir redactando las acciones propias de la sociedad y que eso se determinó en una forma de estudio formal. La jurisprudencia, que son las interpretaciones de la norma, y que eso lo vamos a ver también de acuerdo también al concepto que tiene el derecho romano, y por último, la ley. La ley es lo que está establecido, aceptado, pero sobre todo promulgado. El concepto de historia externa e interna del derecho romano. De la historia, vamos a entender de la historia externa, su objeto de estudio, la constitución del poder legislativo, las fuentes del derecho, es decir, la parte fundamental del derecho propio. Dentro de ello vamos a entender las fuentes formales del derecho, que es la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, porque cada una de estas fuentes contrae sobre sí una conceptualización propia para poder establecer el derecho. La ley, como lo marca, es la fuente primordial porque de aquí se basa a las acciones que aceptaron los individuos y que de una u otra manera, a través de su promulgación, pues ya son parte fundamental de las acciones que realizan los individuos de un territorio. La costumbre de lo que realizan y sobre todo cómo se va aceptando determinadas conductas de los individuos, la jurisprudencia, que son las determinaciones que emite o los órganos colegiados, y por último la doctrina, el estudio que se realiza a través del tiempo. Las fuentes históricas del derecho, que también enmarca todas las acciones que se fueron desarrollando y de las etapas que se vivieron por parte de la sociedad romana, y las fuentes reales del derecho, que evocan sobre todo lo que ya está aceptado y estipulado. La historia interna, su objeto del estudio son las obras del poder legislativo, constituye el derecho privado. Por ejemplo, aquí tenemos también en la costumbre la ley lex rogata, el plebiscito, la sénoda consulto, la jurisprudencia, los edictos de magistrados y la constitutio. Esto lo vamos a ver cada uno de los puntos de estas fuentes para poder comprender cómo fue la importancia dentro de las actividades de Roma. ¿Qué es el derecho arcaico? El derecho arcaico está constituido por las primeras etapas de la sociedad romana. Y luego tenemos en un concepto muy breve que es el derecho primitivo romano. Esto es de cómo al principio se iban aceptando determinadas conductas y estas conductas fueron siendo aceptadas social y moralmente dentro de la sociedad romana. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas se fueron puliendo, fueron desglosándose aún más o fueron modificándose de acuerdo también a este proceso histórico que vimos con antelación y que sirvieron como las bases primordiales para asentar sobre todo la sociedad romana. Las características del derecho civil arcaico, las características, el conservaturismo,
Aquí establece primeramente las aceptaciones de las gens gentilicias. Recordemos que primero inicia con el patriarcado y los grupos de senadores que se iban enmarcando, pero sobre todo que tomaban las decisiones sobre el pueblo. Preponderancia de los conceptos de poder y estatus personal basado en la sociedad de clases. Esto recordemos que había los patricios y los plebeyos, posteriormente también los extranjeros. El sentido exclusivista del ordenamiento jurídico, porque esto marcaba únicamente de las conductas que tenían que realizar y a que estaban sometidos los integrantes de las familias y de la sociedad romana. También tuvo la característica de dinamismo porque fue modificándose con el paso del tiempo. Eso de acuerdo también a lo que iba evolucionando la sociedad romana, iba acrecentando y sobre todo iba pasando de esta parte histórica agricultora a ser un imperio y sobre todo el desarrollo militar que tuvo Roma. Un temprano deslinde entre lo jurídico y lo mágico religioso, porque recordemos que en un principio, pues con la creencia, estaba enmarcado también las actividades religiosas por encima de las jurídicas, y esto también fue poco a poco desligándose. El formalismo, porque dentro de la primera parte, que era la costumbre de ir únicamente de lo que se realizaba a establecerlo ya en un ordenamiento y sobre todo escribirlo y ponerlo en un documento, eso también entró dentro del formalismo de lo que hasta la actualidad tenemos por parte de su esencia. Y una tendencia a la generalización y sistematización, es decir, a la determinación de procedimientos. La ley de las 12 tablas, recordemos que también esta fue una parte fundamental de la herencia que tuvimos y que tenemos hasta este momento por parte de la sociedad romana, constituye el texto jurídico más completo y trascendente, es decir, la fuente de todo derecho público y privado que llegó desde Tito Livio y que esa no se derogó, pero la mayoría de las disposiciones dejaron de tener aplicación concreta. Recordemos que también se establece de que en un principio las tablas que se emitieron por primera vez fueron destruidas y posiblemente por la oralidad o también fueron transcritas que tenemos hasta la actualidad. La codificación, aquí donde se establece el conjunto de actividades y obligaciones y derechos y donde se encontraron las bases del derecho privado como público de la antigua Roma. Los patricios codificaron en 10 tablas los temas que consideraron de mayor importancia. Su contenido en las 12 tablas, la primera es la citación y comparecencia en juicio, la legis actones, obligación de testimoniar, y la ejecución contra el deudor. Eso significa en el término procesal y sobre todo penal. En la cuarta, la patria potestad y el derecho de familia. La tabla quinta, disposiciones testamentarias, sucesión ab intestato, como la tutela y cautela, derecho sucesorio, la libertad testamentaria. El sexto, nexum, emancipación, usucapio y la reivindicación. La tabla 7, la relación de vecindad y servidumbres reales, así como el derecho agrario. Recordemos que también aquí tenemos el tema de los fundos. En la tabla octava, delitos y represión, la compensación. La tabla novena, prohibición de las leyes que extrañen privilegios. Apelación a la condena de capitales de los comicios, delitos de homicidio, consecución y alta traición. La tabla décima, las disposiciones sobre funerales y sepulcros. La decimoprimera, prohibición de connubium entre patricios y plebeyos. Y la decimosegunda, casos de lícita toma de prenda. De la lícita toma de prenda y responsabilidad de los dueños de hurtos y dueños y los daños cometidos a esclavos, porque recordemos que también eso era que en la sociedad romana, si cometías algo contra un esclavo, tenías que también pagarlo. La evolución de la ley mediante la interpretación. Las 12 tablas para aplicarlas tenía al principio eran los patricios, los sumos pontífices los que realizaban las interpretaciones, posteriormente los patricios, y poco a poco se fue desprendiendo también para una interpretación mucho más jurídica, y es una labor prácticamente que se potencializó en la República. La helenización y secularización del derecho romano. Las normas jurídicas aparecen referidas en distintas masas y sistemas según la fuente y el ámbito de aplicación. Vamos a hablar primeramente del jus civil, la conceptualización de sus inicios como desarrollo de jurisprudencial, es decir, las interpretaciones que tienen los magistratos. El jus ampliado,
En sus fuentes, como la Lex Publica, aparece deslindado de instituciones del pretor peregrino que integraba el jus gentium, que significa de los derechos de los extranjeros. Se forma una ampliación jus civile que se contrapone al jus honorarium del pretor urbano, dando lugar a dos vertientes operantes en ese momento, que es el fundamento de la doctrina, y se destaca por la importancia de ambas. Recordemos que en un principio únicamente eran los patricios los que determinaban la conceptualización de la ley. Sin embargo, con el poder que van tomando los plebeyos se va ampliando y sobre todo reconociendo ciertos derechos de esta división de clases. El plebiscito es aquí como toma esa importancia. Plebiscitos son las medidas administrativas tomadas en la concilia plebis, inicialmente válidas solo para la plebe. Sin embargo, con el avance del tiempo, también los patricios se fueron obligados por toda la conceptualización de estas medidas administrativas. El Senado consultos es la opinión o respuesta del Senado a la consulta de algún magistrado, de los consejos de los senadores que se expedían a las autoridades o hacia el pueblo, y en algunas ocasiones eran contestaciones de algún magistrado que solicita la opinión del Senado sobre algún problema y que no deseaban resolver bajo su propia responsabilidad. Y por último, los edictos. Los edictos es el derecho de los pretores que introdujeron para aplicar, complementar, corregir el derecho civil, fundamentándose en el interés común. El dualismo del derecho romano en el jus gentium se originó en el tribunal romano, la mentalidad romana y con instituciones y prácticas romanas de otros pueblos, que con esa influencia también fue caracterizándose y regulándose las actividades de los ciudadanos y teorizando posteriormente en juristas del jus gentium, es decir, del derecho extranjero. El edictum perpetuum fija y codifica los principios del derecho pretoriano, realiza en un solo cuerpo que cada año se iba publicando del pretor urbano y los ediles curules, es decir, íbamos acentuando en este proceso de formalización. Recordemos que aquí en el derecho romano se va formalizando cada parte y proceso de la propia normatividad. En el derecho clásico ya entramos dentro del conserva del jus civile como eje y centro del sistema jurídico y se incorporan y desarrollan criterios del jus gentium, que dijimos del derecho de los extranjeros, y una función del hombre libre en el mundo cultural greco-romano. Tanta rigidez como del formalismo y aportan derechos elásticos y funcionales y deja de un lado la parte abstracta. Entendemos también por parte de este derecho clásico las partes positivas, mismos principios y métodos, cada jurisconsulto imprimía un toque personal, la serenidad y sencillez, la plenitud, pero también tuvo fallas, es decir, hubo un retroceso a la formulación de teorías jurídicas, la sistematización de la materia jurídica, la falta de desarrollo en materia filosófica, absurdas explicaciones etimológicas y finales del periodo clásico. En la jurisprudencia, recordemos que es una interpretación en la ciencia del derecho en general, el conjunto de tesis judiciales importantes, el conjunto de opiniones de famosos jurisconsultos y la aplicación de la interpretación de las leyes hechas por los tribunales. Y las escuelas culeyanas y sabinianas, que las primeras hablan sobre la obra de respuestas de tinte imaginativo e innovador, y las segundas destacan de la claridad expositiva, el razonamiento lógico y la elegancia de la persuasión del problema. Los principales jurisconsultos, aquí tuvimos desde el primer siglo, posteriormente tuvimos a Ulpiano y por último a Julio Paulo, de igual con los libros que se iban descartando, porque estos principales jurisconsultos realizaban el estudio de la normatividad romana. Y por último, las instituciones de Gallo habla sobre el primer comentario de las fuentes del derecho romano y las personas, los derechos reales y de los modos de adquisición per universitatem, y parte del contenido de la que relaciona el segundo libro de estos y enfoca las obligaciones y sobre todo de las acciones.